Buenas profesores y compañeros, mi nombre es Juan José Hurtado y en este video les voy a explicar derivadas direccionales e integración múltiple. Bueno, primero es que vamos a recordar las derivadas de primer orden de la función z igual a fx, y, que son estas dos, ¿no? Bueno, tenemos que recordar que se interpretan como la pendiente de la recta tangente y que son una razón de cambio. Y como podemos ver, la derivada parcial de f con respecto a x, la razón de cambio o variación de f en la dirección de x, como lo podemos ver acá. Y la derivada parcial de f con respecto a y es la variación o razón de cambio de f en la dirección de y. Bueno, vamos a considerar la intersección de la superficie z igual a f de x con el plano ax más by más zc más d igual a 0 en el punto x sub 0, y sub 0 y z sub 0, que es esta gráfica de acá. Como podemos ver, en el punto más bajo es x sub 0, y sub 0, 0, el punto más alto x sub 0, y sub 0, f de x, x sub 0, y sub 0. Bueno, podemos observar que tanto en x como en y hay una variación a partir del punto x sub 0, y sub 0. Y pues con todo esto podemos definir que la derivada direccional es la razón de cambio de la función z igual a f de x, y en el punto x sub 0, y sub 0 en la dirección de un vector unitario. Que un vector unitario es aquel que su magnitud es igual a 1. Bueno, y se define como la derivada direccional de f de x sub 0, sub 0, que es igual al límite de h que tiende a 0 de f de x sub 0 más h u sub 0, que es el valor i del vector unitario, y sub 0 más h u sub 2 menos f de x, y sobre h. Si observamos, cuando tenemos un vector de esta forma y lo evaluamos, llegamos a que la derivada parcial de f con respecto a x, cuando tenemos un vector de esta forma, llegamos a que es la derivada parcial de f con respecto a y. Este vector sigue siendo unitario porque cuando evaluamos su magnitud sigue siendo igual a 1. De esto sale un primer teorema que dice que la derivada direccional de f es igual a la derivada parcial de f con respecto a x de x sub 0, y sub 0 por u sub 1 más la derivada parcial de f con respecto a y de x sub 0, y sub 0 por u sub 2. Y aquí podemos ver que un vector unitario también puede ser de la forma coseno de teta, seno de teta, porque si hablamos su magnitud es igual a 1. Entonces, también puede ser de esta forma, la derivada direccional, la derivada con respecto a x de coseno de teta, y la derivada con respecto a y por seno de teta. Bueno, también hay otra forma de hallar la derivada direccional, que es en términos del gradiente. El gradiente es un vector que tiene como punto de origen el punto x sub 1, x sub 2, x sub n. Bueno, dependiendo del número de variables que tenga la función, ¿no? Y se halla derivando cada una de sus variables. Eso es el gradiente, pero si queremos hacer la derivada direccional en términos del gradiente, hallamos su gradiente y hacemos producto punto con su vector unitario. Entonces queda de esta forma. Como podemos ver, no es muy distinto al primer teorema que habíamos hallado. De hecho, son muy parecidas. Bueno, aquí podemos ver el primer ejemplo. Dice, encuentra la derivada direccional de la función de f de x, y, si de f de x, y es igual a x cuadrado menos 3xy más 4y cuadrado. Y u es el vector unitario
dado por teta igual a pi sextos. ¿Cuál es su derivada direccional en el punto 1,2? Bueno, usamos la primera fórmula que hemos hallado y derivamos con respecto a x, que nos daría 2x, 3y, y como el y es una constante, entonces queda 0. Entonces queda 2x menos 3y coseno de teta, más la derivada con respecto a y, quedaría menos 3x más 8y seno de teta. Se evalúa en el punto, este punto evaluado acá nos da menos 4, y coseno de teta, que teta siendo la dirección del vector unitario, siendo pi sextos, nos daría raíz de 3 sobre 2, más, hablando de este punto acá, nos da 13 seno de pi sextos 1/2. Entonces esto que nos dio, pues por interpretación sería la pendiente de la recta en el punto 1,2. Bueno, aquí está nuestro segundo ejemplo que dice, encuentre la derivada direccional de la función f de x, y de x cuadrado y cubo menos 4y en el punto 2, menos 1 y en la dirección del vector 2i más 5j. Como no nos dieron el vector unitario, lo tenemos que hallar, que es muy fácil, es el vector sobre su magnitud. Entonces aquí hallamos la magnitud del vector y la dividimos sobre su magnitud y nos da esto. Aquí lo voy a hacer en términos del gradiente, entonces saco derivada direccional, términos de derivada parcial de f con respecto a x, nos da esto, la volvamos, nos da menos 4, derivada parcial con respecto a y, nos da esto, evaluamos en este punto, nos da 8. Bueno, aplicamos el gradiente por el vector unitario, entonces menos 4, menos 8, producto punto con 2,5 por 1 sobre 29. Esto nos da menos 4 por 2, 8, y 8 por 5, 40. 8 menos 8 más 40, 32, por 1 sobre raíz de 29 nos da 32/29. Ahí ya está el ejercicio resuelto. Bueno, entonces vamos a ver el último ejemplo, que es un ejemplo de aplicación. Este ejemplo dice, la temperatura T en un punto X, Y de una placa de metal colocada en el plano XY es inversamente proporcional a la distancia del punto al origen. La temperatura en el punto P 3,4 es 100 grados Celsius. Calcule la razón de cambio de T en P en la dirección del vector I más J. ¿En qué dirección aumenta más rápidamente T en P? ¿En qué dirección disminuye más rápidamente T en P? ¿En qué dirección se anula la tasa de variación? Bueno, primeramente, la función de temperatura es esta. Es una función ya definida. Entonces, nos dice que la temperatura en el punto 3.4 es igual a 100 grados. Reemplazamos y hallamos C. C es igual a 500. Esta es la función que nos interesa derivar, porque es la temperatura en el punto. Entonces, derivamos con respecto a X, nos da esto. Derivamos con respecto a Y, nos da esto. Aquí ya hallamos el gradiente de la temperatura. Y para hallar el vector unitario, tenemos aquí el vector, que ese vector nos dijeron que era el que nos interesaba que tuviera la dirección. Entonces, el vector sería 1,1 y su magnitud es raíz de 2. 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, 2 y raíz de 2, ¿no? Entonces este sería el vector unitario. Entonces, la derivada direccional sería el gradiente por el vector unitario. Hacemos producto punto, nos quedaría el raíz de 2 sobre 2 afuera, y luego hablamos en el punto 3,4, todo esto nos da menos 14 sobre raíz de 2. Esta es la razón de cambio de T en P.
Ya tenemos lo primero que nos pedían. Bueno, lo otro que nos piden es en qué dirección aumenta más rápido T en P. Para esto tenemos que evaluar la derivada direccional, el gradiente, el gradiente de T, lo evaluamos en el punto y ahí nos da que la dirección en que aumenta más rápidamente la temperatura es en el vector menos 12, menos 16. ¿En qué dirección disminuye más rápidamente? Pues sería la dirección opuesta al gradiente, ¿no? Entonces, lo único que tenemos que ponerle es un menos y quedaría que la dirección en que disminuye más rápidamente el gradiente es 12,16. Bueno, ahora vienen las integrales múltiples. Bueno, primero vamos a considerar una región R que está acotada o limitada por x, y que pertenecen a R2, de x que está entre a y b, y y que está entre g de x y f de x. Bueno, como las integrales normales, lo que hacemos es calcular los volúmenes de todos los rectángulos generados debajo de una curva. Pues aquí es lo mismo. Vamos a calcular eh, el volumen de todos los rectángulos debajo de esta área. Entonces, primero tenemos que calcular el volumen de un solo triángulo, de un solo rectángulo, perdón. Entonces, la altura que viene siendo f de x, y del caécimo rectángulo por el incremento en x por el incremento en y. Y bueno, ese sería el volumen de un solo rectángulo. Ahora, la sumatoria de los n para el epípedo que forma todo esto sería esta. Y ya si lo limitamos, ya nos daría la definición de integral, ¿no? Bueno, la definición como tal es el volumen. Si f de x, y es mayor a 0, es positivo. Y si la f de x, y es menor que 0, es negativo. Hay dos casos. El caso 1 es en el que el rectángulo se toma de forma vertical y f de x es mayor que g de x y x está entre a y b, y y está entre g de x y f de x. Y sería de esta forma. Esto se resuelve primero tomando esto y ya cuando se integre, ya luego se hace con respecto a dx, ¿no? En el caso 2, bueno, se toma horizontalmente el rectángulo y aquí en este caso y está entre a y b, x está entre g de y f de y f de y es mayor a g de y. Y aquí lo mismo, se integra primero acá con respecto a dx y ya lo que dé se integra con respecto a dy. Aquí siempre es una función y aquí es un valor numérico, como en este ejemplo que tenemos acá. Entonces sería 2x y de y de x, que está limitada por esta región, de 0 a 1, y de x a 1 más x, ¿no? Entonces primero tenemos que resolver esta parte de la integral respecto a dy. Entonces integramos con respecto a y, como x es una constante no se integra, y la integral de y es y cuadrado sobre 2, se cancela 2 con 2 y queda esto. Se evalúa la integral, queda esto, aquí se expande, aquí se cancelan estos dos, se hace distributiva, aquí se multiplican, se restan términos semejantes y nos queda esto. Aquí se vuelve a evaluar la integral, se hace integral de la suma, luego se evalúa con respecto a estos valores y nos da esto, nos da 13 sobre 12. Bueno, ahora sí que el área de una región plana utilizando integrales dobles se halla mediante esta fórmula, mediante esta forma, perdón, y se hace teniendo en cuenta que f de x, y va a ser igual a 1. Entonces aquí tengo
un ejemplo. Bueno, entonces hallar el área siendo la región limitada por las curvas y igual a 3 medios de x, y igual a un medio de x al cuadrado, y las rectas x igual a un medio y x igual a 2. Como podemos ver, aquí está la recta x igual a un medio, x igual a 2, aquí está la recta y igual a 3 medios, y aquí está la parábola y igual a un medio de x. Tenemos que hallar esta región. Entonces, tenemos que definir primero los límites de integración. Entonces, para hacer más fácil los valores numéricos los vamos a tomar como a y b. Entonces, a va a ser un medio y b va a ser 2. Y g de x y f de x van a ser un medio de x al cuadrado y 3 medios de x respectivamente. Bueno, entonces integramos respecto a y, nos da y, evaluamos, reemplazamos estos valores en y y nos da 3 medios de x menos un medio de x al cuadrado, que esto lo volvemos a integrar y nos da estos valores y los evaluamos. Y nos daría que el resultado es 3 medios unidades al cuadrado porque es un área. Bueno, ahora serían integrales dobles por coordenadas polares. Aquí es muy importante recordar que x es igual a r coseno de teta, y es igual a r seno de teta, y r al cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado. Bueno, para poder hacer este tipo de integrales en coordenadas polares, tenemos que usar algo que se llama el jacobiano de la transformación, que lo que hace es decirnos cómo se comporta un área al transformarla. Bueno, entonces aquí el jacobiano lo que se hizo acá fue la derivada parcial de x con respecto a r, la parcial de y con respecto a r, y la derivada parcial con respecto a x, la derivada parcial de y de x con respecto a teta, y la derivada parcial de y con respecto a teta. Bueno, y son todas esas derivadas, se hace el determinante y nos da esto, saca factor común de r, y coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta es 1. Bueno, el jacobiano es igual a r. Bueno, y así entonces la transformación de integrales dobles a coordenadas de integrales dobles cartesianas a coordenadas polares es así. Entonces, ahora ya no es r sino t, y es f de r coseno de teta, acuérdense de esto, y ya no es y sino r seno de teta por el jacobiano, por el r, diferencial de r y diferencial de teta. Bueno, pues sí, donde t es el recinto del plano polar, y pues hay dos formas, ¿no? De esta forma como vemos acá, y de esta forma como vemos acá. De esta forma se delimitan por los dos ángulos y las dos circunferencias, y aquí se toma al contrario. En este caso es r de teta, y aquí es r de teta de r. Bueno, entonces aquí el ejemplo. Bueno, entonces encontrar el volumen del sólido bajo la superficie z igual a x cuadrado más y cuadrado encima del plano xy, y dentro del cilindro x cuadrado más y cuadrado igual a 2y. Bueno, primero, para hallar los límites, reemplazamos x cuadrado más y cuadrado por r al cuadrado, y esta y por r seno de teta. Se pasa este al otro lado restando, se saca factor común y nos da que r es igual a 0 y r es igual a 2 seno de teta. Ahí hallamos el límite para r, la región del límite para r. Y para teta, como podemos ver, tenemos que interpretarlo desde la gráfica. Como podemos ver, él va desde, desde 0 hasta 180, que es pi, entonces quedaría así. Entonces definimos los límites, que es de 0 hasta pi y de 0 hasta seno de teta. Y como es del tipo, de este tipo, entonces sería, en este caso, como nos piden evaluar, es esta función que es x cuadrado más y cuadrado. Recordemos que eso es r cuadrado, entonces queda r cuadrado, r de teta.
se multiplica esta r por esta r, queda r al cubo, se hace la integral, queda r a la cuarta sobre 4, se evalúa, queda esta integral, este resultado, perdón, se cancela este con este, queda 4, se saca el 4 y resolviendo esta integral nos daría este resultado. Y evaluando, que quedaría este, seno de 2 pi es 0, seno de 4 pi también es 0, entonces quedaría 3 medios de pi, como es un volumen, sería a la 3, sería 3 unidades a la 3, al cubo, perdón. Bueno, integrales triples. Bueno, en las integrales triples consideramos una función f de x, y, z que está definida en R4. La integral triple de f está bajo R3. Se representa mediante esta forma y se evalúa donde S es el paralelepípedo definido de esta forma, donde sus límites están definidos por x igual a e, z igual a b, y igual a c, x igual a f, z igual a y igual a d. Bueno, entonces hay dos tipos. Está el tipo 1 que está con este tipo de límites, y está el tipo 2 con este tipo de límites. Bueno, entonces aquí el último ejemplo. Bueno, entonces que dice que evalúe la integral entre estos límites de z cuadrado sobre x cuadrado más z cuadrado, diferencial de x, diferencial de z y diferencial de y. Bueno, entonces empieza primero por esta parte, como z cuadrado y este z cuadrado al ser el diferencial de x quedan constantes, entonces lo que genera es una integral que produce una función trigonométrica inversa, que sería tangente inversa de, tangente inversa de x sobre z. Entonces esto es lo que nos da, evaluamos entre los límites, este nos da 0 y este nos da raíz de pi sobre 3, perdón. Es una constante, la sacamos, volvemos a evaluar, nos da z, evaluamos entre estos dos puntos, nos da 4, integramos y evaluamos y nos da menos 2 sobre 3 de pi.